Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 15, 24 al 28. Hermanos, Cristo es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Salmo 98 o 97. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Tañan la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. El Señor nos da hoy una lección sobre la importancia de la unidad. El Evangelio habla de la casa de Satanás, pero da este principio: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Lo mismo ocurre con la Iglesia. Si no trabajamos por la unidad, trabajamos contra la Iglesia. No hace falta gastar muchas palabras. Es evidente que la división de los cristianos es perjudicial para la evangelización. En las tierras de misión, cuando los paganos ven que hay diferentes iglesias cristianas que no se entienden, dicen: ¿por qué aceptar esta religión que no tiene unidad? Y debemos insistir en el problema del ecumenismo, más en lo que nos une y menos en lo que nos divide, aunque sepamos que estamos fundados sobre la única piedra que el Señor puso como fundamento de su iglesia. Siempre debemos promover la unidad y reconocer lo que es bueno, lo que viene del Espíritu Santo, también en otras iglesias. El Vaticano II reconoció que también en estas iglesias hay muchos tesoros de gracia. No tienen todas las riquezas de gracia de Cristo porque están separados de la unidad apostólica fundada en Pedro, pero tienen la palabra de Dios, tienen los sacramentos y tienen las gracias actuales que Dios en su bondad da a todos los hombres de buena voluntad. Por eso también los hermanos separados son guiados por el Espíritu Santo en la medida en que son dóciles a la gracia de Dios. Debemos reconocerlo con alegría. También así trabajamos para romper las divisiones. Sin embargo, si solo vemos lo que divide, las divisiones no tendrán remedio.
En la carta a los Hebreos encontramos el fundamento de la unidad, el único sacrificio de Cristo. El autor insiste en que Cristo se ofreció a sí mismo solo una vez y para siempre y fundó una alianza nueva y eterna. Solo una vez, en la plenitud de los tiempos, apareció para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y la misa, que es sacramento del único sacrificio de Cristo, es por tanto fundamento de la unidad. Cuando participamos de la Eucaristía, debemos pensar en ello. Ofrecemos el sacrificio de Cristo por la unidad de todos los creyentes en Él. La obra del mal se basa en la división. Intenta alejarnos de todo lo que es bueno para nuestra alma. No podemos resistir al mal si escuchamos sus sugerencias, como las voces de la división, la envidia, el egoísmo, el resentimiento y el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, la autosuficiencia, la corrupción. Si nos comprometemos a dialogar con el diablo, que es el príncipe de la mentira y de la división, él estará dispuesto a saquearnos cada vez que lo acojamos en nuestro corazón, cada vez que encuentre un atisbo de disponibilidad. Por eso debemos unirnos al más fuerte, que es Jesús, que trae una palabra que libera y salva, que nos une en un único amor y nos hace hijos del único Padre. Por lo tanto, nos hace hermanos y herederos del único reino. Además, debemos estar aún más atentos porque la obra del mal en nosotros puede llevarnos a un pecado grave, el pecado contra el Espíritu Santo, que no es otro más que el negarle a Dios hacer su obra en Cristo, el resistirnos a su actuar, a su aleteo, a la renovación que está siempre dispuesto a hacer en los corazones, en las mentes y en el mundo, el creer que siempre tenemos la razón y que podemos seguir viviendo de viejas formas de vida, el pensar que siempre se ha hecho así y que nada puede cambiar, porque es un atentado grave a la tradición y a las viejas enseñanzas. El resistirnos a la novedad, como proponía el Papa Juan Pablo II con la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, y como lo sugirió siempre el Papa Benedicto XVI y como lo sigue llevando a cabo el Papa Francisco con el gozo del Evangelio. Este es el pecado de quienes niegan la verdad y la belleza, de los que se resisten a que las cosas se pueden proponer de manera diferente y diversa, negando conscientemente lo que pertenece a Dios y su salvación. El Evangelio nos cuenta que decían de Jesús: está poseído por un espíritu inmundo. Solo nos queda orar al Señor y estar vigilantes para no caer en la trampa de la superficialidad, la mediocridad o la resistencia a la novedad que viene a traernos el Señor, que quiere que todo se renueve. Cuanto más estamos convencidos de que estamos libres de divisiones, discusiones y disputas, de que no cultivamos la malicia y estamos lejos del mal, del pecado, porque supuestamente somos fieles a tradiciones y expresiones religiosas, más corremos el riesgo de ser víctimas de esa división que trae tantos males a la Iglesia y al Evangelio. Y no es que Dios no perdone, Él perdona todos los pecados y ha perdonado todo en Cristo, que ha cancelado por nosotros la deuda al Eterno Padre, sino que es el pecado que nos divide, el que se resiste a ser perdonado. Rogamos al Señor, fuente de toda liberación, que venga en ayuda de nuestra debilidad, para que con la gracia del Espíritu Santo nos abramos siempre a la verdad, a la novedad y a la salvación. Dicen que el diablo se apareció a 3 pastores y les dijo: si os diera el poder de cambiar algo en el pasado, ¿qué cambiaríais? El primero de ellos, con gran fervor apostólico, respondió: quisiera impedir que conduzcas a Adán y a Eva al pecado, para que la humanidad no se separe de Dios. El segundo, un hombre lleno de misericordia, le dijo: yo evitaré que te apartes de Dios y te condenes para siempre. El tercero de ellos fue el más sencillo, y en lugar de responder al tentador, se arrodilló, inclinó la cabeza y oró así: Señor, líbrame de la tentación, de lo que pudo haber sido y de lo que no fue. El demonio, gritando y temblando de dolor, huyó. Los otros 2 se sorprendieron y le dijeron: hermano, ¿por qué reaccionaste así? Y él les respondió: primero, nunca debemos hablar con el enemigo. En segundo lugar, nadie en el mundo tiene el poder de cambiar el pasado. Tercero, el interés de Satanás no era demostrar nuestra virtud, sino atraparnos en el pasado
para que descuidemos el presente, que es el único momento en el que Dios nos da a nosotros su gracia y podemos colaborar con Él para cumplir su voluntad. El pasado queda a la misericordia de Dios y el futuro a su providencia. Solo el presente está en nuestras manos. Vive hoy amando a Dios con todo tu corazón. Hoy es el momento de estar atentos al amor. Pidamos pues a la Santísima Virgen María nos ayude a aceptar las nuevas propuestas que nos trae el Evangelio, para que con la gracia del Espíritu Santo que sopla donde quiere, podamos nosotros ser grandes colaboradores de la unidad, de la verdad y de la salvación que Dios nos trae en Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.